Hola, hoy vamos a estudiar la ley de gravitación universal de Newton. Es una de las leyes más importantes de la física. La genialidad de Newton radica en darse cuenta de que la misma ley que hace que una manzana caiga al suelo es la que hace posible que la Luna gire en torno a la Tierra o que la Tierra gire en torno al Sol. Vamos a continuación a describir dicha ley. Vamos a suponer que tenemos dos masas puntuales, m1 y m2, separadas una distancia r. Lo que nos dice la ley de gravitación universal de Newton es que la fuerza con la cual se van a atraer es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia que las separa al cuadrado. En el gráfico podemos ver cómo son dichas fuerzas. F12 es la fuerza con la cual la masa m1 atrae a la masa m2. Y F21 es la fuerza con la cual la masa m2 está atrayendo a la masa m1. F12 y F21 son una pareja de acción-reacción, es decir, dos fuerzas que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios. El módulo de dicha fuerza viene determinado por la ley de gravitación universal. Es igual a G por producto de las masas, m1 por m2, partido por la distancia que las separa al cuadrado. G es lo que llamamos constante de gravitación universal. Universal porque tiene el mismo valor en todos los puntos del universo. Dicho valor es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Es decir, es una constante muy pequeñita, del orden de 10 elevado a menos 11. Eso hace que solamente se pueda apreciar la fuerza gravitatoria cuando por lo menos una de las masas es muy grande. Se sucede con la Tierra. Nosotros notamos la fuerza con que nos atrae, lo que llamamos peso. Sin embargo, no notamos el efecto gravitatorio que puede producir sobre nosotros una mesa, un libro, cualquier objeto que lo tengamos muy cerca, porque al ser todas las masas muy pequeñitas y la constante de gravitación muy pequeñita, esa fuerza es prácticamente inapreciable. Vamos ahora a formalizar un poco más dicha ley. Para ello vamos a definir un vector unitario U sub r. U sub r es un vector que tiene módulo unidad. Va a tener su origen en la masa m1. La dirección de U sub r será la de la recta que une ambas masas, m1 y m2. Y vendrá definido por el cociente entre r, que es el vector posición de la masa m2 respecto de la masa m1, y el módulo de r. Introduciendo este vector, la fuerza de atracción gravitatoria F12 vendrá expresada de la siguiente manera: menos g m1 por m2 partido por r al cuadrado y por U sub r. Es decir, que F12 lleva sentido contrario al vector unitario U sub r. Esto es lo que ocurre con los campos de fuerzas que son atractivos, como el campo gravitatorio. Cuando estudiemos el campo eléctrico, veremos que aquí aparecerá a veces un signo menos o a veces un signo más, dependiendo de las cargas que tengamos en ese momento. Si las cargas son del mismo signo, entonces aparecerá un signo más. Si las cargas son de signo contrario, aparecerá un signo menos. La fuerza de atracción gravitatoria es una fuerza a distancia, es decir, que no tiene por qué haber contacto físico entre las masas. Y por otro lado, disminuye con el cuadrado de la distancia. Esto es lo que hace que se anule en el infinito. Es decir, tendrían que estar estas masas infinitamente alejadas para que la fuerza de atracción gravitatoria fuera exactamente cero. Lo que pasa es que como la distancia está elevada al cuadrado y en el denominador, cuando la distancia que separa dichas masas es ya muy grande, pues aunque no estén en el infinito, prácticamente la fuerza de atracción gravitatoria podrá considerarse nula. Vamos ahora a estudiar la balanza de Cavendish. Con ella, Cavendish pudo determinar el valor de G, la constante de gravitación universal. Para ello, montó el siguiente dispositivo. Tomó dos masas grandes, que vienen señaladas con una M mayúscula, que están unidas
mediante una barra a un pivote. Por otro lado, tomó dos masas más pequeñitas, señaladas con M minúscula, que están unidas por una barrita muy fina. Por el centro de dicha barra se une un hilo de cuarzo, de tal forma que las dos masas M pequeñitas pueden girar en torno a un eje vertical que lo constituye la fibra de cuarzo. Al dejar el sistema libre, debido al efecto de atracción gravitatoria, las masas M pequeñas van a girar hacia las masas M grande. En ese giro se va a retorcer la fibra de cuarzo, de tal forma que la fibra de cuarzo se va a oponer al movimiento de las masas M pequeñas. En el punto de equilibrio, el momento total de todas las fuerzas tiene que ser cero, y para ello el momento que genera la fuerza de atracción gravitatoria tiene que ser igual al momento que genera la fibra de cuarzo, el momento de torsión. El momento de torsión sabemos que es directamente proporcional al ángulo girado. Ese ángulo que ha girado lo podemos determinar porque aquí tenemos una fuente de luz. Esa fuente de luz lanza un rayo que se refleja en un espejito que está unido a la fibra de cuarzo. El rayo reflejado llega a un dispositivo donde nosotros podemos ver dónde incide y por lo tanto podemos calcular el ángulo que se ha desviado. Con lo cual, con esos datos y teniendo en cuenta que conocemos la ley de gravitación universal de Newton, pues se puede llegar a determinar el valor de G. El valor que obtuvo Cavendish mediante este dispositivo se acerca mucho al valor que se adopta para G en la actualidad.